a, a Pastor Enzo. Ok, hermanos, muy buenos días, espero estén bien, bendiciones para ustedes. Como siempre, un gran privilegio de estar aquí entre, bueno, tanto calor humano, un poco de frío afuera, pero entre nosotros pues sentimos esa calidez, ese afecto, el amor, y aquí estamos reunidos en casa de Daniel, creo que somos como, ¿cuántos? 14, estamos 14 personas. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Dios. Así que hoy, hablando de un nuevo capítulo, creo que todos los días nosotros debemos considerar, así como decía el apóstol Pablo, él decía, ciertamente olvidando lo que queda atrás y extendiendo mi mirada hacia lo que está adelante. Si nosotros extendemos la mirada hacia donde Dios quiere, todos los días vamos a experimentar un nuevo capítulo. Todos los días vamos a experimentar una nueva experiencia, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Quiere decir con esto que Dios todos los días quiere hacer un hombre nuevo contigo y conmigo, una mujer nueva, un ser distinto para poder agradar y adorar a Dios. Así que en este proceso del nuevo capítulo, me gusta mucho un pensamiento de un pensador que dijo, se llama Alvin Toffler, creo que lo hemos comentado alguna otra vez. Él dijo que los analfabetas del siglo XXI son los que no estén dispuestos a desaprender para reaprender. Entonces, tenemos que tener hoy una mente fresca, una mente amplia, flexible, como dicen los estudiosos de la mente, dice, debemos tener una neuroplasticidad, o sea, nuestra mente tiene que ser verdaderamente bastante flexible debido a que Dios en su palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos el Espíritu Santo. ¿Se imaginan el poder que tenemos verdaderamente? Y muchas veces no lo sabemos usar. Y por eso hoy vamos a elevar, por decir así, con todo nuestro corazón, con toda nuestra espiritualidad, este mensaje para que Dios nos edifique. Y hoy el tema se llama Aprendiendo a multiplicar. Si ustedes ven ahí, nosotros estamos todos los días creciendo y siempre nos gusta la ciencia, qué está pasando en el mundo, las mega tendencias, las cosas, las noticias, pero debemos aprender nuevamente. Tenemos que aprender a multiplicar. ¿Multiplicar qué? Bueno, Dios quiere que nosotros seamos multiplicadores de su palabra, que nosotros nos multipliquemos en bondad, que nosotros multipliquemos la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la estrategia que tenemos. Ahora fíjense ustedes algo, un ejemplo que les voy a poner para que podamos observar la importancia de esta multiplicación. Hay una multiplicación exponencial. ¿Cómo se logra? Por ejemplo, si a usted lo contratan hoy y le dicen que le van a pagar mensualmente 2.500 euros, seguramente alguno de nosotros podría correr a buscar ese salario. Pero si yo le ofrezco, por decir que yo pueda hacer una contratación, y yo le digo, yo le voy a empezar a pagar hoy $1 o €1, pero todos los días le voy a dar el doble. ¿Usted aceptaría ese salario o aceptaría el de 2.500? Si has pensado en 2.500, decimos, bueno, queremos una estabilidad, queremos un dinero seguro. No sé cuánto representa una multiplicación exponencial, pero si multiplicamos, por ejemplo, 1 por 1, 1, ¿verdad? Pero al siguiente día, 2 por 1, 2. Y así sucesivamente, después multiplicamos por 2, por 2, por 2, por 2. El día 12, si sigue multiplicando, tendrá 3.456 euros de salario, solamente multiplicando todos los días el doble. Si, si nosotros pensamos en lo que es la parábola del sembrador, dice que unos dieron una multiplicación al 100 por 1, otros al 30 por 1
y otros al 70 por 1. Quiere decir esto que ese es un porcentaje súper elevado. Decimos que si nos multiplicamos solamente por 1 es el 100%. Y si nos multiplicamos por 2 y así sucesivamente, eso es lo que Dios quiere, que podamos, es como nosotros cuando tenemos un fruto en la mano, sabemos que solo es un fruto, pero no sabemos cuántos frutos pueden salir de esa semilla. Y por eso que nosotros como semilla que Dios ha sembrado, nosotros estamos en la obligación de multiplicar. Si vemos, ok, estamos hablando durante el mes de marzo, que por cierto cerramos el mes con cantidad de reuniones, actividades, logros, informes, fotos, comidas juntos, de verdad, regalos, afectos. Estamos llenos de cantidad de demostraciones de afecto de la iglesia. Y eso es muestra de que el Espíritu de Dios está obrando entre nosotros. Así como lo que estábamos cantando, ¿verdad? Ese amor eterno, nosotros sentimos que Dios está aquí. Y si Dios está aquí, tenemos que ir delante de Él con una solemnidad completa. Fíjense, en Lucas 8:15 dice, y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Aquí hay algo muy bonito que me gustaría que le sacáramos un poquito el jugo a este versículo. Dice, y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras. Fíjense ustedes que no dice a las personas de buen corazón. Primero, dice de buen corazón después, pero lo primero que Dios está buscando en nosotros es sinceridad. Porque cuando tú y yo somos sinceros, nosotros podemos confesar nuestras debilidades, podemos confesar nuestros pecados. El Señor es grande y es justo para podernos perdonar, pero lo primero que Él quiere es que seamos sinceros, que podamos decir cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestro problema. Y después de eso, por consecuencia, el corazón se limpia. No es al contrario. No podemos pretender primero tener un buen corazón para después ser sinceros, sino que con nuestro mal corazón, al ser sincero, el Señor nos limpia. Por eso está en ese orden. Dice, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Ustedes aquí en Italia o en esta región de Italia entiendo que tienen bastantes conceptos de la siembra, de la cosecha, de la agricultura y podemos nosotros ver lo satisfactorio que es ver una planta cuando empieza a dar su fruto. Y para que ese fruto sea abundante, muchas veces tenemos que pasar por situaciones dolorosas, como la poda, por ejemplo, cuando cortan alguna parte de nosotros, que nosotros queremos extendernos, pero esa parte es cortada. Así igualmente, como se podan los árboles, posteriormente podemos dar fruto. Por eso podríamos pedirle que cada uno piense en sí mismo y diga qué cosas de tu vida deberías podar, qué cosas tienes que erradicar completamente de tu alma o de tus pensamientos para que puedas y podamos crecer, porque yo también estoy en el mismo proceso de aprendizaje y por supuesto de crecimiento, porque Dios está haciendo el trabajo en nosotros. Pero hay ciertas cosas que debemos revisarnos y hoy, al finalizar la reunión, vamos a estar compartiendo la cena del Señor y ahí vamos a también a seguir analizando lo que significa el revisarnos a nosotros mismos. Entonces, podemos ser ese tipo de personas que representan esas personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella. Aferrarse es que, o sea, algo fuerte, que no nos desprenda de él por nada del mundo, por ninguna circunstancia. Y cuando nosotros nos aferramos a Dios de una manera profunda, de una manera fuerte, intensa e intencional, entonces nosotros podemos decir, esto que tengo en mi vida, algunas áreas me sobran, hay que podarlas, aunque sea doloroso, pero posteriormente dice que con paciencia producen una cosecha enorme. Si continuamos,
en Marcos 4:8, que también habla de la misma parábola del sembrador, pero dice que, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció. Produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Queremos ser esa persona. Imagínense ustedes que nos vayamos por el promedio. Si hablamos de 30 más 70 más 100, estamos hablando que son 200. Si hablamos 200 entre 3, seríamos 66 la multiplicación de personas, uno por uno, que nos pudiéramos multiplicar en los próximos 3 años, 1 por 66. Y si esos 66 pueden multiplicarse cada uno en 66, ¿se imaginan? Por eso que Dios se alegra tanto con la multiplicación. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón esa intención de ver cómo podemos aprender a multiplicar. Ahora, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo podríamos hacer que nuestra vida se vea proyectada a un futuro multiplicando personas? Si no podamos cosas de nuestras vidas, seguramente va a ser bien difícil que podamos multiplicarnos. Será bien difícil que el Señor quiera dar fruto en alguna rama un poco enferma que pueda tener parte en su cuerpo. Y por eso es que debemos revisar. ¿Queremos nosotros hacer esto? ¿Queremos brotar y crecer y producir? Solo pensar por un momento. Produjo a 30, solamente el 30 por uno. Que cada uno de nosotros podamos asumir ese reto y decir, me quiero multiplicar por 30 personas más que podamos influenciar. Según las estadísticas, los estudiosos dicen que una persona puede lograr multiplicarse o influenciar a lo largo de su vida a 100 personas. 100 personas. Ahora, ¿cómo podemos multiplicarnos en personas? Si muchas veces no estamos multiplicando, sino restando o incluso dividiendo. La palabra chisme viene de chismatón, que significa división. Una de las cosas que divide mucho es justamente el chismear. Ahora, para multiplicarnos, tenemos que tener en mente que hay cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas, pero para poder hacer el efecto multiplicador tenemos que hacer algunos asuntos. Por ejemplo, en Lucas 12:58 hay un libro que habla de que lo más importante son las relaciones, lo demás son los detalles. Si nosotros cuidamos nuestras relaciones, el efecto multiplicador se va a dar, porque es como cuando uno toma o va a un restaurante y en un restaurante bueno hay buena atención, buena comida, los precios no son muy altos. Normalmente nosotros empezamos a multiplicarnos, empezamos a procurar que otras personas vayan a ese lugar. Si nosotros creemos que el cuerpo de Cristo es el lugar más exquisito que Dios ha creado en la tierra, entonces podemos decir que si no hay otra reunión hoy en el mundo de iglesia en este momento, la reunión de nosotros hoy es la más importante. Podemos decirlo con convicción. Dice, por eso es importante evaluar esto de cómo están nuestras relaciones, porque ¿de qué sirve desear multiplicarnos, pero si no hacemos no damos el paso de obediencia? Dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, porque muchas veces nosotros vamos ante las instituciones legales para ir a resolver un asunto. Dice, cuando vas al magistrado con tu adversario, procura en el camino, procura arreglarte con él. No sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Muchas veces nosotros podemos creer que vamos con un asunto casi resuelto y creemos que tenemos la razón y podemos denunciar, podemos demandar, podemos hacer cualquier cosa, pero lo ideal, lo que Dios quiere, es que nosotros arreglemos el asunto con el adversario. Incluso, si ustedes lo ven en la iglesia, cuando dice, si tienes algo contra tu hermano y vienes y traes una ofrenda, deja tu ofrenda ahí, anda, arregla tu asunto y después la presenta. Cuando dice déjala ahí,
es como que todavía no la consagres, todavía no la entregues. Déjala ahí pendiente, lo tengo que hacer, pero posteriormente, cuando arregles tu asunto, entonces puedes ir a agradar a Dios y decir, Señor, esto es para tu obra. Por eso, cuando tengas eso, ese deseo de dar, de regalar, sea para la obra, para algún hermano, primero arregle el asunto, porque para Dios, aquellas personas que tienen hijos, que tienen por lo menos 2 hijos, imagínense que tienen 2 hijos y sus hijos están peleados. Si uno de ellos te quiere agradar y te trae un vaso con agua que tú tienes sed, realmente se lo puedes agradecer, pero tú no vas a estar completamente, no vas a estar completamente satisfecho o satisfecha con ese gesto de tu hijo, porque tú lo que quieres es que tus hijos se amen, que ellos como hermanos se quieran, se protejan. ¿Es así nuestra actitud delante del Padre? Podemos decir que amamos al Padre, pero no amamos a los semejantes. Una manera de multiplicar es procurar por todos los medios, evitar la división y evitar la resta. Algunas veces he visto personas que están pescando y tienen un hueco en la red. Entonces puede pescar por un lado mucho, pero se le están saliendo otros. Y nosotros podemos con nuestras vidas también querer pescar, querer multiplicarlo, querer crecer, pero podemos tener un hueco en nuestras vidas en donde la gente se nos está yendo y se están escapando justamente a las manos del enemigo. Así que pienso, una manera de multiplicar es primero evitar y estar bien consciente aquellas cosas que producen o provocan división o resta. Así que esa es parte de la estrategia que nosotros debemos procurar para multiplicar. Hay otro verso que es bien interesante también. Hay personas que, tengo algunos amigos que me han comentado que trabajan en construcción, y en la construcción normalmente cuando hacen unas grandes extensiones de pisos, en concreto, en cemento, normalmente hay una cosa que le llaman juntas flexibles, que son unas pequeñas separaciones entre placa y placa, de manera que cuando haya algún tipo de movimiento, haya una flexibilización y no estalle la construcción, no se fisure, no haya ninguna grieta. Y eso sucede también en las grandes construcciones. Imagínense ustedes los puentes, por donde pasan cantidad de carros. Si no hay un punto de flexibilización, puede estallar, se puede romper. Y nosotros como hermanos en Cristo tenemos que tener un margen de flexibilización. Cuando nos volvemos legalistas, cuando nos volvemos inflexibles, cuando nos volvemos que nuestra palabra es la última palabra y la otra persona se puede sentir un poco hasta ofendida, entonces ahí empieza a haber una fisura. Mire lo que dice 1 Corintios 9, desde el versículo 20 al 22, dice, ahí está Pablo hablando, cuando dice, me he hecho a los judíos como judío, es decir, que él, cuando estaba con los judíos, aquí no estamos hablando que él era un hombre hipócrita de doble cara, sino más bien estamos hablando de un hombre inteligente que tenía la facultad de tener flexibilización en su carácter, en su conexión con las personas, de manera de poder captarlas y capturarlas para el Señor. Me he hecho a los judíos como judíos. O sea, no ofendió la cultura de los judíos y se hizo como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. A veces nosotros, aunque vemos en estos países que podemos decir, es que a mí me tratan como un extracomunitario, yo no soy, pero a veces nosotros también podemos caer en la crítica contra alguien de una nacionalidad. Así que creo que está en nuestras manos, está la pelota, por decir así, ahorita del lado nuestro, para nosotros poder procurar captar a esos italianos, a esos que son de nacionalidad europea y podamos conquistarlos con nuestra vida. Entonces, así hacía Pablo. Dice que quería ganar a los judíos. ¿Y qué hacía para eso? Se hacía como los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, o sea, los que estaban ahí con la ley de Moisés,
¿qué hacía él? Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, ¿para qué? Para ganar a los que están en la ley. O sea, tenemos que tener un margen de flexibilidad en nuestra alma que produzca y provoque a otras personas ver esa comodidad y decir, yo quiero estar contigo. Que uno esté al lado de una persona y venga y se te acerque un niño, así como a Jesús se le acercaron los niños y los apóstoles quisieron quitárselo, los discípulos, vamos, quiten los niños de ahí. Él dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos intentar continuamente. ¿Cómo podemos hacer para ser frescos, para ser flexibles, para ser amigables, para ser esas personas que son cómodas estar con otros? Y, y así como dice el verso, básicamente es el único, ¿verdad? Perdón, el próximo. A los que están sujetos a la ley. Ajá, ok. Sí. Y dice el versículo 21, a los que están sin ley, imagínense, como si yo estuviera sin ley. Es decir, los que estaban apegados a la gracia, bueno, ahí Pablo igual, vamos. Algunos querían abusar de la gracia y él simplemente no era que aplaudía el pecado de otro, porque para tener esa línea de equilibrio tenemos que ser bien maduros. Es bien difícil. Fíjense ustedes que el mismo Pablo estando en Grecia, estaba en Atenas frente a un lugar donde había muchas imágenes de muchos dioses. Y ahí Pablo no en ningún momento le dijo que ustedes son idólatras, politeístas. No, no le dijo eso. Le dijo varones atenienses. Cuando dijo varones atenienses se refería a los hombres que estaban ahí, que eran de Atenas, la capital de Grecia. Veo que son ustedes muy religiosos, pero veo que hay muchos dioses ahí. Pero hay uno del cual yo les quiero hablar. Ese, el que dice al Dios no conocido. Del Dios no conocido les quiero yo hablar. Y empezó a decir que todas las cosas que ellos habían evaluado, el mismo Pablo le estaba diciendo, todas las cosas que el Señor hizo, que Dios hizo, fue crear todas las cosas y por Él subsisten. De ese Dios les quiero hablar. Así que ahí vemos a Pablo, un hombre bien maduro, queriendo multiplicar. Yo creo que nosotros hasta cierto punto hoy somos resultado del trabajo de Pablo. Por supuesto, no lo puedo asegurar, pero sí estoy seguro de que él hizo un trabajo extraordinario porque viajó. Dice que el primero y el segundo viaje de Pablo fue para buscar discipular a personas, pero el tercer viaje lo hizo totalmente preso. El tercer viaje de Pablo era preso en los barcos. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. ¿Eres así? O cuando ves a alguien débil, entonces dice, pero no, por favor, porque estás en esa actitud, ¿cómo es posible que tú eres cristiano y no tienes fe? ¿Eres así? ¿O puedes ser sensitivo? Para ganar a los que están sin ley, me he hecho a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo para que de todos modos, se salve alguno. Ok. Ahí hay una imagen, un poco, ese es el lago de Maracaibo, es un lago enorme en donde hay muchísimo petróleo en Venezuela, y ese puente, no sé cuántos kilómetros tiene, pero si ustedes ven esa construcción, ese puente tiene muchos años, pero lo interesante de eso es que cada uno, como le hablaba anteriormente, se los quise graficar de esta forma, ese puente si fuera completamente sólido y no tuviera lugares de junta de flexibilización, ese puente podría destruirse en horas, porque con la cantidad de tráfico pesado que va por ahí, podría romperse. Y nosotros tenemos que tener ese mismo margen de flexibilización para que no se rompan las relaciones, para que podamos tender puentes. Creo que tal vez es un poco
como ametralladora, ¿verdad? Todo lo que hemos lanzado, pero son los consejos que Dios quiere para que nosotros podamos multiplicarnos, para que nosotros podamos ver de qué forma podemos multiplicar nuestras vidas en otros. Tenemos que ser flexibles, hacernos de todo para ganar a algunos. También debemos aprender de que debemos arreglarnos con el adversario, procurar revisar nuestras redes, a ver cómo estamos pescando y si nuestra red no está rota. No sea que estemos pescando por un lado y se nos estén escapando por otro, simplemente por falta de ser sensitivo o por falta de deseo de obedecer a Dios. En contexto general, la manera de multiplicarnos, pensando que hemos estado estudiando la parábola del sembrador, acuérdense que la semilla cayó en espinos, en el camino, en espinos, en pedregales y en tierra fértil, en donde ha caído la semilla. Eres tú no solamente de un corazón sincero, de un corazón bueno, sino que tenemos que primeramente ser sinceros con nosotros mismos, revisarnos y posteriormente Dios nos va a ir limpiando cada vez que nosotros decimos, Señor, tengo esto sucio, ayúdame a sacudir eso. Pero si tú crees que eso no está sucio, el Señor no te lo puede hacer ver porque Él te ha dado a ti la mente de Cristo, el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado para que nosotros podamos ver qué cosas en nuestras vidas están mal, cortarlas, podarnos y poder dar fruto. ¿A cuánto? A 100 por uno, a 70 por uno o por lo menos al 30 por uno. Si eso lo tomamos como un promedio, estamos hablando de que podemos crecer el 66 por uno. Imagínense nuestra iglesia alcanzando a Europa. Imagínense a tu casa alcanzando a la comunidad que tengas más cercana en Roma. Esto lo que está sucediendo aquí hoy es un milagro. Yo veo cómo se está multiplicando la iglesia de una manera exponencial, pero amerita un trabajo, amerita un sacrificio. Vemos las familias Catolini aquí buscando, llevando, trayendo, haciendo sacrificios, levantándose, yendo a la estación del tren, buscando a otros, visitando a otros, invirtiendo en sus vidas. Creo que son un buen ejemplo a seguir y estamos dispuestos para nosotros seguir apoyando y discipulando, porque hay mucho por aprender. Tenemos algunas áreas que hemos aprendido para nosotros también podérselas brindar a ustedes. Así que, de verdad, gracias por su tiempo, por su participación, por estar allí conectados y que Dios los bendiga grandemente. Vamos a continuar alabando a Dios y posteriormente nos conectamos para seguir alabándolo de otra manera, recordándolo como Él quiere para poder participar de la cena del Señor.